Cuando hablamos de ficción, no hablamos necesariamente de literatura, porque la ficción está en muchos aspectos de la vida, pero cuando hablamos de literatura, hablamos siempre y necesariamente de ficción. Quien no interpreta la ficción, no interpreta la literatura. Hay muchos discursos que se implican en la ficción, pero la literatura lo hace de una forma específica, de una forma muy diferente a como lo hacen la religión, la filosofía y las ideologías. Para interpretar lo que es la literatura y la ficción, hemos escrito un libro disponible en Amazon, donde se especifica explícitamente qué es el concepto de ficción en la literatura y cómo se puede analizar e interpretar la ficción literaria respecto a otras formas de ficción que poco o nada que ver tienen con la literatura. Ya digo que quien no conoce la ficción, quien no sabe explicar lo que es la ficción, no sabe explicar lo que es la literatura. Uno de los grandes errores de muchos lectores consiste en interpretar la literatura tomando en un sentido completamente literal el sentido, que no es literal, de las palabras. La literatura exige una interpretación poética o metafórica en muchos aspectos, y quien no sabe interpretar la dimensión ficticia de la metáfora no sabe interpretar la literatura. Es un capítulo pendiente que muchos filósofos, hombres de iglesia y pensadores de ideologías de todos los signos nunca han sabido superar. De hecho, no en vano, la literatura es el talón de Aquiles de los dogmáticos que se amparan en cualesquiera creencias. Por esa razón, la ficción es un sexto sentido sin el cual no se puede interpretar la literatura.